Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Normalmente nosotros siempre estaremos iniciando a esta hora, más o menos, a eso de las 6:15 hora Colombia, para que más personas puedan poder ingresar al evento, porque, pues, por ejemplo, en Colombia eh, han habido ciertas dificultades de movilidad, porque hay una ola de invierno un poco fuerte, incluso han habido, pues, como varias personas afectadas. Bienvenidos entonces todos al día de hoy a este Diplomado Internacional en Terapia Cognitivo-Conductual. Para mí es un honor contar con su participación en este programa de formación. La idea es que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Realmente fue un diplomado diseñado para que ustedes puedan tener unos conocimientos y unas herramientas que sean sólidas para que lo puedan aplicar a su práctica clínica si son psicólogos con enfoque cognitivo-conductual. Si no son psicólogos de profesión, bienvenidos igualmente. Creo que la terapia cognitivo-conductual, aunque bien desde la parte clínica, éticamente sí corresponde a la parte psicológica y psiquiátrica, también la idea es que, por ejemplo, ustedes sepan que muchos de los enfoques cognitivo-conductuales también se aplican, por ejemplo, a la parte de la educación en el diplomado. Bueno, creo que fue hace como dos cohortes, tuvimos a alguien que estaba en recursos humanos, por ejemplo, que obviamente sí tiene que ver con esa parte de psicología, pero que de pronto desde el enfoque clínico dista bastante. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen todos los conocimientos. A lo largo del diplomado vamos a explorar todo lo que son las estrategias que están basadas en la evidencia científica. Van a ver que lo que es la psicología con enfoque cognitivo-conductual es desde lo empírico, es muy desde la evidencia científica. Vamos a ver que en esas raíces, por ejemplo, históricas, eh, fueron los modelos de pronto experimentales los que hoy en día son los que nos dan esos aportes sólidos de la terapia. Y que pues la idea es que ustedes puedan tener unas estrategias que estén basadas en la evidencia, como les mencionaba, para que podamos entonces ver cómo desde diferentes problemáticas a nivel psicológico se pueden abordar con diferentes métodos, con diferentes técnicas y así que ustedes puedan también, pues ustedes puedan también fortalecer ese ejercicio profesional. Entonces los invito siempre a aprovechar al máximo sesión a sesión. En total, el diplomado tiene una duración de 9 sesiones. Ya les voy a explicar un poco el horario. Los únicos días que nosotros no tendremos encuentro son los domingos. Es el único día donde nosotros no nos veremos, para que ustedes puedan descansar, para que puedan entonces obviamente pues fortalecer como su proceso de aprendizaje autónomo, pero que la idea es que igual, de esos 9 días aprovechemos cada sesión, cada día, que todos podamos compartir experiencias, que todos podamos también reflexionar sobre lo que son esos conocimientos en sus contextos laborales. Puede ser que, no sé, estemos hablando de la técnica de Albert Ellis, la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, y que ustedes digan, sí, yo tuve una experiencia con un paciente, me fue de esta manera, me fue de esta manera, y la idea es que sea pues una experiencia muy enriquecedora y una experiencia muy llena de aprendizajes. Nuevamente, entonces yo les doy la bienvenida, muchos éxitos en este camino de crecimiento profesional. Ya les voy a explicar un poco quién soy yo, quién va a ser la docente, eso es muy importante. Por acá estaba viendo que hay muchas personas de Colombia. Bueno, por acá de México, Chile, muchas personas de Chile. Tatiana, hola, ¿cómo estás? Psicopedagogía de Colombia, Uruguay, Argentina, México, California del Sur. Un gusto tenerte aquí, Silvia. Argentina,
Panamá. David, qué maravilla que sea psicólogo social. Vas a ver que muchas de las técnicas y muchas de las teorías, eh, por ejemplo, tenemos a Bandura de la segunda generación, sé que te van a servir muchísimo. Bueno, vamos a iniciar con la introducción. Les voy a explicar un poco cuáles van a ser los temas, cómo va a ser la dinámica de, del diplomado para que puedan tener eso muy en cuenta sesión a sesión. Recuerden que en total son 9 sesiones. Todas las sesiones quedan grabadas, absolutamente todas quedan con grabación. Se las van a compartir a ustedes al chat de WhatsApp. No sé si todas las personas están en WhatsApp. Si alguien no está, me das una señal para poderle entonces de pronto enviar el enlace de, de conexión para que se puedan conectar y puedan también entonces tener allí todas las clases grabadas. Sin embargo, yo sesión a sesión, a partir de dentro de 2 días, yo les voy a compartir a ustedes las clases que quedan grabadas en YouTube. Las suben también a YouTube para que ustedes todo el tiempo las tengan allí. Entonces, como les mencionaba, les voy a dar una pequeña introducción de cómo va a ser la clase, en general las clases. Acá sí es importante de pronto que tengan esta herramienta para que ustedes puedan escuchar en cualquier momento, se les puede ir el audio, en cualquier momento quizás se les vaya la señal o no lo tengan activado, también puede ser porque por acá veo muchas personas que de pronto no están escuchando bien, otras que me escuchan perfectamente, entonces eso a mí me da indicios de que pues no es mi audio, pero para las personas que no me están escuchando voy a hacer una señal. Entonces, ese es el paso uno, siempre, para las personas que en este momento me están escuchando, siempre eso, conectar el audio y posterior conectan el Wi-Fi o los datos móviles, dependiendo si ustedes están en un dispositivo pues como tablet o en un dispositivo ya sea el computador, que de hecho mi recomendación es que ustedes puedan ver la clase en el computador o, por ejemplo, en una tablet, para que quizás si están en el dispositivo móvil, muy posiblemente vean la letra muy pequeña, la letra de las diapositivas, obviamente porque la pantalla del móvil es mucho más angosta. Entonces, mi recomendación para que la clase sea fructífera, para que puedan de pronto ver muy bien las diapositivas e incluso los videos que nosotros presentaremos en clase, puedan entonces verlo desde un computador. Esta soy yo, un poco de mí. Yo soy psicóloga, tengo un enfoque cognitivo-conductual, pero también durante todo mi enfoque académico me gustó siempre, me apasionó siempre lo que son las neurociencias. Creo que también ha sido un enfoque que me ha permitido mucho desde lo cognitivo y lo conductual, porque el ser humano es una triada, el ser humano es cognición o lo que es el pensamiento, el ser humano es emoción y el ser humano es conducta o comportamiento. Y que también la base que me han dado las neurociencias, yo soy magíster en neuropsicología clínica, me han aportado también bastantes conocimientos referentes a la parte clínica a nivel psicológico. Eso es un poco de mi perfil. Mi trabajo ha sido mixto desde niños en neurodesarrollo, desde infantes, adolescentes, adultos jóvenes y ya pues adultos mayores. Y me gusta esa perspectiva, como les mencionaba, la perspectiva psicobiológica de la salud mental y la salud cerebral, sobre todo, por ejemplo, en temas tan álgidos como lo que es la depresión, como lo que es la ansiedad, como lo que es el trastorno de pánico. Van a ver, y esto pues lo vamos a ver más adelante, cómo la práctica del mindfulness, la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que es de tercera generación, un modelo más contextual, tiene cambios incluso a nivel estructural, a nivel cerebral, que permiten a los pacientes poder tener avances en su proceso terapéutico. Eso es pues como un poco de mí. Esas son mis redes sociales, Neurocampos, y que también, pues, además de lo clínico, tanto psicológico como neuropsicológico, me ha gustado bastante la enseñanza. Así me sigo formando, me sigo retando, entre más conozco, sé que más desconozco. Y pues siempre he estado en facultades de ciencias de la salud, dictando cursos de neuropsicología principalmente, psicolingüística, evaluación y diagnóstico, y la parte de la neurobiología, que la neurobiología y yo también
en la parte académica meto mucho lo que es la parte psicológica, que es sumamente importante. Esta es la definición del programa, el porqué del programa. Realmente la terapia cognitivo-conductual es un sistema de psicoterapias que mundialmente es reconocido, de acá hasta la China, de la China a Estados Unidos, sin descartar, obviamente, pues el enfoque clínico que tengan otros psicoterapeutas, respetando mucho, pues, como las corrientes psicológicas. Entonces, sí, realmente, por ejemplo, desde el ámbito de la salud, acá específicamente en Colombia, así que también en Latinoamérica, la terapia cognitivo-conductual ha sido por ese marco teórico, por esas habilidades, por esa estructura, de pronto ese modelo clínico que se utiliza, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, la idea es que ustedes con este diplomado, y acá también estoy haciendo o voy a hacer una pequeña introducción, mientras ustedes leen el perfil, mientras ustedes leen la definición del programa, el para qué del programa, les voy a dar una pequeña introducción de qué es la terapia cognitivo-conductual. Como les mencionaba, es una de las intervenciones más eficaces hoy en día. Siempre está basada en la parte de la investigación clínica, es muy empírica y que está respaldada también porque hay algo y es que está basada en demostraciones científicas. Entonces, claro, ha demostrado ser muy eficaz, muy efectiva en diferentes tratamientos para diferentes diagnósticos o para diferentes trastornos como la ansiedad, como la depresión, como si tengo un paciente con una fobia específica para pacientes con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, que es el famoso TDAH por las siglas. Trastornos, por ejemplo, de la personalidad. Acá durante las sesiones vamos a ver que incluso una de las terapias o uno de los modelos psicológicos, que es la DBT, la terapia dialéctico-conductual, fue formada, fue creada principalmente para el trastorno límite de la personalidad. Pero en general no se queda solo en los trastornos de la personalidad, no se queda en los diferentes trastornos. La evidencia también ha mostrado que incluso pacientes que de pronto no tienen un diagnóstico clínico, sino que tienen una afectación más contextual, que lo botaron del trabajo, que de pronto sus relaciones interpersonales no son las más idóneas, también ha demostrado ser muy efectiva. La terapia cognitivo-conductual tiene un enfoque muy estructurado, pero es un enfoque breve. Cuando me refiero a breve, no es que dure 2, 3 sesiones, eso sería una asesoría psicológica, sino que es breve porque puede durar de 8 sesiones, un poquito más, pero la idea es que no sea, por ejemplo, 9 años, 10 años, 11 años con la misma, de pronto, el mismo modelo terapéutico, porque ahí también entonces nosotros nos alarmamos. Si tengo un paciente, acabo de dejar de compartir un poquito la pantalla de pronto para que nos podamos entrar en esta definición, pero si yo tengo un paciente que quizás, bueno, se está demorando 2 años con una misma queja, con un mismo motivo de consulta, ahí es donde yo digo, esta terapia o este modelo o este enfoque o esta técnica no está siendo 100% efectiva para el paciente. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual, la idea es que sea breve, que se centre en objetivos muy concretos y que se siente o que se centre en solución de problemas concretos. Ya, por ejemplo, si yo como terapeuta tengo el mismo paciente con diferentes problemáticas a lo largo de su vida, es diferente. Pero entonces, la idea es que sea muy concreto, sea muy desde el contexto y que le permita también al paciente obtener resultados en un tiempo relativamente corto. La palabra relativamente corto es porque yo puedo tener 2 pacientes con depresión, pero créame que los 2 pacientes con depresión, por mucho que se parezcan, así sean gemelos, van a tener pues diferentes formas de pensamiento. Entonces la idea es eso. También la idea es que en la terapia cognitivo-conductual tenga un empoderamiento del paciente. Es decir, acá el paciente en la terapia cognitivo-conductual debe ser su propio terapeuta. Cuando me refiero a que sea su propio terapeuta, no es que ya el paciente no nos necesite. Hay que empezar a trabajar con el paciente, hay que empezar a trabajar con el paciente brindándole esas estrategias prácticas
para que pueda gestionar los pensamientos, para que pueda gestionar sus emociones, para que pueda también trabajar sus comportamientos y aquí así le promovamos al paciente de pronto esa autonomía, ese bienestar a largo plazo. Entonces, son aspectos importantes en la terapia cognitivo-conductual. Las doy porque soy consciente que de pronto no todas las personas que están en el diplomado el día de hoy son, son de pronto psicólogos. Por ejemplo, acá Juan Cruz me hace la pregunta, ¿se puede hacer el diplomado en TCC sin ser psicólogo recibido? Claro que sí, Juan. La idea es que todos tengan pues un proceso de aprendizaje diferente, que tú tengas los conocimientos, a de pronto llegar a ser la parte clínica. Ya de pronto no sería ético. Hay que entonces recibir el grado de psicólogo porque también estamos trabajando con pacientes. Y de hecho vamos a ver que a lo largo de todas las técnicas, no todas las técnicas, por ejemplo, todos los psicólogos lo van a realizar. Un ejemplo, en la DBT debemos tener un entrenamiento previo con ciertos aspectos o en la terapia, por ejemplo, cognitiva del mindfulness. Por acá voy a leer algunos comentarios, de pronto que tengan como algunas dudas. Carlos, sí, en algún momento sí se toca. No se ahonda el tema de la neuroplasticidad porque se aborda más en el diplomado que yo doy de neuropsicología clínica, pero sí en algún momento lo vamos a tocar, sobre todo, por ejemplo, con la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Bueno, entonces, como les decía, la idea es que el paciente tenga una prevención de recaídas. La idea es que la terapia cognitivo-conductual ayude a identificar, ayude a modificar esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta que el paciente tiene y que son disfuncionales y que se reduzca, por ejemplo, ese riesgo de recaídas en problemas psicológicos, que es de hecho muy general. Ya les voy entonces a mostrar cuáles son las competencias que la idea es que al final del diplomado ustedes adquieran para que puedan tener. La idea es que ustedes puedan adquirir conocimientos sobre teoría y esos fundamentos de la terapia cognitivo-conductual. Si están estudiando psicología, les va a ser muy benéfico desarrollar habilidades para realizar formulaciones de caso, pero ojo acá, esta competencia la van a adquirir, pero recuerden siempre saber hasta qué límite de pronto llegamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo como psicólogo, como neuropsicólogo, no puedo medicar. Entonces, lo mismo, por ejemplo, ciertas especialidades que de pronto ya el abordaje terapéutico es allí donde se limitan. Yo como psicóloga debo y tengo la obligación de saber sobre psicofarmacología. Es mi obligación, pero ya de ahí a medicar, hasta ahí llega mi límite. Lo mismo con esa parte de formulaciones de caso, con planificar un tratamiento, para también, obviamente, pues tener en cuenta que estamos trabajando con pacientes y que a veces si no tenemos, no solo podemos adquirir muchos conocimientos en este diplomado, pero quizás falta muchos otros conocimientos que podemos recibir en el grado de psicología. Conocer habilidades sobre esa aplicación de las técnicas, desarrollar habilidades para que ustedes puedan pues tener una buena práctica clínica y que puedan comprender esos principios, esas técnicas y esos abordajes de la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál va a ser el contenido temático? Nosotros nos vamos a basar en cuatro ejes o cuatro módulos temáticos. El primer módulo son bases de la terapia cognitivo-conductual, donde vamos a ver las raíces históricas, pero este tema es el más fundamental. Fundamentos teóricos, conceptuales, metodológicos de la terapia cognitivo-conductual. Si nosotros no conocemos bien cuáles son las metodologías, cuáles son las raíces de, por ejemplo, las técnicas, yo, por ejemplo, no puedo aplicar la técnica de desensibilización sistemática si yo no sé qué viene de inhibición recíproca de la conducta. Entonces hay que saber muy bien este tema para poder ya luego pasar a los modelos y luego pasar a las técnicas. Módulo número dos, procesos de evaluación conductual, donde vamos a ver los modelos, vamos a ver cómo es la definición de la conducta. Módulo 3 técnicas. Módulo 4 de la práctica, de la teoría a la práctica. Y módulo 5 un taller de autoevaluación de eficacia.
Recuerden, todas las clases quedan grabadas. Resulta que acá voy de pronto a explicarles algo fundamental y es que en cada uno de los módulos, iniciando incluso con este primero, vamos a traer en cuenta unos ejercicios prácticos. Estos son los ejercicios prácticos que nosotros vamos a trabajar. Están en la carpeta. Acá está toda la carpeta de los materiales que nosotros vamos a ir trabajando, módulo 1, módulo 2, hasta el número 4. Ya les voy a explicar el módulo número 5. Acá hay unos libros generales, cada uno de los módulos con cada una de las presentaciones y los videos, algunos videos que yo les presento en clase. Y está los ejercicios prácticos. Acá hay muchos ejercicios prácticos que nosotros todo el tiempo vamos a estar trabajando. Entonces, miren, por ejemplo, al azar, ejemplo de caso clínico del modelamiento, de la técnica del modelamiento. Lo abro, entonces está Juan, paciente que tenía 15 años para el momento, caso clínico desde la terapia dialéctico-conductual. Lo abro y está todo, Laura, 27, motivo de consulta, la historia, cómo se realizó. Esto es todo lo que van a obtener pues con la certificación. Recuerden que las clases son gratuitas, el material es opcional y la certificación también, pero que es sumamente fundamental para que ustedes puedan decir, sí, efectivamente, yo hice este diplomado, efectivamente, yo tengo una formación complementaria en terapia cognitivo-conductual. Y por acá el módulo número 5 es un taller autoevaluativo. Realmente el taller es completamente voluntario, no es obligación, pero que es muy importante porque ustedes allí van a poner a prueba ese conocimiento que obtuvieron durante todo el diplomado. Nuevamente repito, no es obligatorio. Al no ser obligatorio, no hay una consecuencia negativa, digámoslo así, para la obtención del diplomado en caso tal de que de pronto no saquen un puntaje ideal. Todo lo que les acabé de mostrar, que serían pues estos talleres, porque hay muchos talleres, pues hay por ejemplo, hay un autorregistro, un ejemplo de un paciente que le hizo pues y me permitió subir pues como el autorregistro de sus pensamientos automáticos, para que ustedes puedan también tener ese conocimiento. Lo van a encontrar en el material de estudio. Ya les voy a dar entonces una recomendación. No se desconecten, a las 8 de la noche va a entrar nuestro coordinador. Él entonces les va a dar toda, absolutamente toda la información referente a lo que estamos trabajando acá. ¿Cuáles son unas notas importantes? Dentro de las horas de clase se van a realizar espacios de preguntas sobre el chat que nosotros tenemos acá en Zoom. Y acá voy a dejar de compartir para hacerles una pregunta a nivel general, que quisiera de pronto también tener como en cuenta. Normalmente, yo siempre tengo el chat activado, ya después de la segunda, tercera clase, cuando nos hayamos adecuado un poco al chat. Pero ustedes preferirían chat cerrado en esta primera clase, chat abierto. Igual yo lo abro cuando sé que hay una pregunta o cuando me levantan la mano, cerrado. Cerrado, 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 listo. Lo voy a cerrar. No se preocupen las personas que de pronto me dicen que abierto. Usualmente, ¿por qué lo hago? Sé que hay muchas personas, por ejemplo, la atención no se mantiene cuando tienen, por ejemplo, el chat en un costado. Entonces lo hago es para que se concentren en lo que vamos a ver y más adelante lo abro. Yo normalmente lo abro en buen descanso cuando terminemos la clase o incluso antes de la clase para que me hagan las preguntas que tengan respecto a la temática o en general. Recuerden que a las 8 de la noche está nuestro coordinador. Él es quien les da toda la información sobre este material de estudio. Pero por lo pronto les voy a compartir, ya que por acá me lo están pues solicitando, les voy a compartir el número telefónico de la coordinadora Paula.
Estos son los dos números de la coordinadora Paula, más 57, 316, 238, 2081. Y este es el siguiente, más 57 por ser número de Colombia, 318, 849, 2138. Ahí ya le preguntan todo lo del material opcional, todo lo de la certificación, que realmente es muy importante para abrir más puertas a nivel académico, a nivel laboral. Se los digo yo como docente, que realmente como docente, por ejemplo, si queremos a, a, pues a un pupilo o en investigación, es en lo primero que nosotros nos fijamos. Entonces, dentro de las horas de chat, lo que les mencioné, dentro de la clase es posible tener espacios de videos. Algunos de los enlaces de los videos están en el material de estudio. Y esto que les había mencionado, se sugiere ver la clase desde una tablet o desde un PC, dado que desde el celular pues puede verse corto. Y cuarto, este es muy importante para que de pronto no entorpezcamos el chat. Antes de comenzar, por ejemplo, no veo la pantalla, no escucho, cerciorémonos de que de pronto esa conexión que ustedes tengan de los datos móviles o del Wi-Fi esté bien para que de pronto el chat sea un lugar pues como más fluido para las preguntas puntuales de cada temática. Y a esto quiero que le prestemos mucha atención. Es la metodología de clase. Nosotros nos vamos a conectar de lunes a sábado durante 9 días. Iniciamos entonces hoy, que es 5, eh, y los horarios son los siguientes. 6:15, hora colombiana, a las 9:40 hora colombiana. De lunes a jueves, los viernes tenemos un horario diferente. Iniciamos a la misma hora, pero finalizamos a las 9 de la noche hora colombiana. Y también tenemos los encuentros que son los días sábados de 9 a.m. a 12 p.m. También existe, y que les voy a compartir, un enlace para que ustedes entonces puedan saber si están, por ejemplo, en Carolina del Sur, porque por acá hay una estudiante en Carolina del Sur, o si están, no sé, en Checoslovaquia, en el país que estén, pues que se puedan obviamente conectar y sepan qué hora tiene cada país. Por acá les voy a mostrar entonces qué página es para que ustedes puedan saber y ya les voy a compartirla. Miren, esta es la página. Por acá en el chat se los voy a abrir. Un dato, si ustedes, por ejemplo, en algún momento ven una pantalla negra en el chat pues o en la pantalla, es porque tengo abierto el chat como un cuadro negro. Es la única manera que yo tengo para mirar el chat. Entonces, miren, un ejemplo. Supongamos que están acá en Colombia, que es el horario de las clases, y están, no sé, en Rusia. Entonces, miren la diferencia horaria para que lo tengan muy en cuenta dependiendo de los países en donde ustedes se encuentren. Ese con respecto a los horarios. ¿Y cuáles son los descansos para tener en cuenta? Normalmente siempre tenemos un receso desde las 8 p.m. de lunes a jueves. Viernes 7 a 30 p.m. los recesos duran de 20 a 25 minutos. Sábados 10:30 a.m. para que ustedes puedan descansar. Importante porque son horas seguidas. Muchos de nosotros de pronto también pues estamos laborando. Entonces para que ustedes descansen, también puedan tener un buen proceso de aprendizaje, de pronto no se sobresaturen el horario de cada uno de los países. Esto lo voy a dejar pues como por acá, y a lo único que sí le voy a prestar atención a esto, todo lo relacionado con costos, todo lo relacionado con certificados y demás requerimientos que sean del tema más administrativo, es con nuestros coordinadores del diplomado para que lo tengan en cuenta. Otras recomendaciones en clase que ya pues me voy a saltar, lo voy a dejar acá para que sí lo tengan en cuenta. Y esta parte, para un buen proceso de aprendizaje requiero de una necesidad, el por qué están acá, ese interés de por qué están acá, la motivación que los lleva a la acción y posterior la consolidación de ese proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos entonces a ir a nuestra primera clase oficial, a nuestro diplomado.
Hoy es el único día que se da esta información, pero es una información importante para poder tener un orden en el diplomado y que de pronto no todo el tiempo estén preguntando pues como los horarios, como lo mismo, para que sea obviamente pues como un lugar lleno de aprendizajes. Vamos al módulo número 1, lo que son las bases de la terapia cognitivo-conductual. Antes de las bases de la terapia cognitivo-conductual, vamos entonces a ver un video introductorio para que podamos entonces iniciar el tema. Bueno, teniendo en cuenta entonces ese aspecto, ahora sí vamos con el módulo número 1, con esas bases de la terapia cognitivo-conductual, las raíces históricas, para ya luego pasar a los modelos terapéuticos. Creo que antes esto es muy importante, tiene relación con lo que yo les había mencionado, y es la siguiente frase. Dice lo siguiente. Eso es para todos los profesionales de salud, pero creo que a nivel general es una frase que va a aplicar y dice lo siguiente: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Es una frase que siempre lo digo en las clases, no es de mi autor preferido. Gustav Jung no es terapeuta cognitivo-conductual, es Jeffrey Jung con Y, no con J, el que sí es terapeuta cognitivo-conductual, pero que pues que creo igual que la frase es muy diciente. Nosotros no estamos trabajando con máquinas, nosotros no estamos trabajando ni siquiera con los diagnósticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De pronto puede ser como un choque decir eso, pero es cierto. Nosotros no estamos trabajando ni con el paciente que tiene déficit de atención, ni con el paciente que tiene TLP, ni con el paciente ansioso, ni con el paciente depresivo, no estamos trabajando con seres humanos para seres humanos. Entonces debemos tener en cuenta que más que, por ejemplo, un diagnóstico es ver qué hay detrás del diagnóstico, cómo es el estilo de vida del paciente, qué afectaciones tiene el paciente. Y ahora sí, este módulo número 1 de las bases de la terapia cognitivo-conductual. Para que el módulo, la idea es que ustedes profundicen acá sobre lo que es esa epistemología, lo que es la parte del desarrollo de la evolución de la terapia cognitivo-conductual como una de las formas de psicoterapia que hoy en día es más imperante. Vamos a ver con una breve introducción. Bueno, por acá me doy cuenta que no todos son psicólogos o no todos son psicopedagogos. También vi por acá que hay un ingeniero que escribió pues al interno preguntándome si podía estar en el diplomado y le dije que claro que sí, que bienvenido sea esa parte del proceso de aprendizaje. Veamos entonces cuáles son las características más importantes de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, como les mencioné, tiene una muy buena integración de ese conocimiento científico, de ese conocimiento práctico. Al principio empezó solo como un componente experimental, ya luego se fue a la parte clínica, de la investigación a la parte clínica, y que tiene una característica que es central y que nunca nos debemos dejar de pronto de lado ese aspecto, y son que las terapias cognitivo-conductuales y las técnicas siempre deben tener en cuenta lo que es la característica de la personalidad del paciente, cómo es el paciente, cómo es el estilo del aprendizaje del paciente, porque la terapia cognitivo-conductual tiene un modelo muy desde el aprendizaje. El aprendizaje es uno de los modelos centrales o los motores centrales de la terapia cognitivo-conductual, y que la idea es centrarnos también en eso. Antes, por ejemplo, de elegir las técnicas, antes de elegir los modelos, debemos centrarnos de varias cosas. Primero, cómo son las características del paciente, cómo es el modelo de aprendizaje del paciente, porque de allí es donde sacamos
ese análisis funcional de la conducta para poder aplicar las técnicas y que hay una amplia formación y que debemos tener una amplia también experiencia clínica. Otra característica importante es que la terapia cognitivo-conductual es una intervención concreta que produce un cambio en el contexto particular y que está en un entorno controlado. Siempre en un entorno controlado, nosotros vamos a ser los terapeutas que controlan ese entorno, que tiene un estudio también en eficacia. Ahí llega entonces la pregunta, ¿qué tan eficaz es una intervención terapéutica para los pacientes? Debe ser efectiva, eficaz y eficiente. Las tres E, ya les voy a explicar un poco el por qué, y que se basa en tratamientos específicos para trastornos mentales específicos, pero que, por ejemplo, hay muchos modelos hoy en día que nos enseñan cómo es, por ejemplo, el tratamiento para el TDAH, cómo es el tratamiento, por ejemplo, para un paciente con ansiedad social, para ansiedad generalizada, para depresión moderada, pero que es importante tener en cuenta que aunque sí hay muchos modelos, muchísimos tratamientos eficaces, efectivos, que ya están estandarizados, lo que les menciono, no podemos dejar de lado esas características del paciente porque son esas características del paciente las que nos van a decir a nosotros, como terapeutas, qué práctica clínica utilizar. Y es acá donde yo les mencionaba lo que son las tres E. Entonces, hay cambios esperados. El paciente dice en la primera consulta, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿Qué le gustaría cambiar? ¿Qué le gustaría aumentar si es una conducta? ¿Qué conducta le gustaría reducir? ¿Qué pensamiento, por ejemplo, intrusivo? ¿Qué creencia irracional? ¿Qué distorsión cognitiva? Pues los pacientes no lo van a decir en esos términos, pero nosotros lo vamos a traducir en esos términos. Quisiera cambiar. Y que los pacientes sí ven una mejoría observada, incluso no solo los pacientes, sino sus cuidadores o las personas que estén a cargo de los pacientes y son ellos mismos quienes dicen, sí, realmente mi ansiedad social ha disminuido o dicen, sí, realmente estoy un poquito más tranquilo, ya mi ansiedad generalizada no es tan abrumadora como antes y que siempre se debe hacer una evaluación pre-intervención, pre-proceso terapéutico y post-proceso terapéutico, porque la idea no es que solo el paciente me diga que está bien, que se está sintiendo bien, no, la idea es que también cuantifiquemos ese aspecto con una evaluación emocional, conductual y de pensamiento. Es efectiva, ¿por qué? Porque el tratamiento es aplicable a la práctica clínica, pero también a la práctica de la vida cotidiana del paciente. La idea es que el paciente, por ejemplo, un ejemplo, si estamos trabajando con respiración diafragmática, si estamos de pronto con esas técnicas de respiración, la idea es que el paciente no solo lo realice en consulta, sino que el paciente también lo generalice en su vida cotidiana, en su entorno cotidiano y que también es eficiente porque tiene una buena relación costo-beneficio. Es allí donde yo les decía lo del tiempo. Si yo tengo un paciente que dura más de 2 años con un mismo motivo de consulta, si lleva más de que 2 años pues con la misma dinámica de pronto conductual, no es de pronto la técnica que estemos eligiendo bien. O puede ser también porque hay muchos casos donde los pacientes no son tan comprometidos con la terapia, entonces, claro, van cada mes o cada 2 meses y así pues no va a ser tan eficiente como quisiera. Entonces, ¿cómo se define la terapia cognitivo-conductual? Es la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. Nosotros podemos decir que la terapia cognitivo-conductual son varias cosas. La podemos definir en tres. Uno, que la terapia cognitivo-conductual nos da una comprensión de la causa. Es decir, es un conjunto de técnicas, es un conjunto de métodos que comparten una teoría general que comparten de pronto el mismo marco teórico sobre lo que es la causa, la comprensión de la causa y ese mantenimiento de los trastornos mentales. Y la terapia también cognitivo-conductual tiene un método de terapia que está muy basado, primero, en lo que les mencioné, que es un método muy basado en un modelo cognitivo, en un modelo conductual, es decir, en el aprendizaje, y que también parte de una hipótesis de que la conducta
que nosotros tenemos como seres humanos va a estar mediada por cómo percibimos el entorno, por cómo interpretamos el entorno, es decir, el mundo, cómo comprendemos el mundo. Y hay una interdependencia entre qué, entre lo que son los pensamientos, lo que son lo que son las emociones y lo que son las conductas. Entonces, cualquier elemento de esa triada, emoción, conducta, pensamiento, si modifico mi pensamiento, voy a modificar mi conducta y mi emoción. Si modifico mi conducta, voy a modificar mi emoción y mi pensamiento. Entonces, cualquier elemento de esta triada va a modificar a los demás. Veamos una situación. Vamos a suponer que tenemos un paciente A y un paciente B. Al paciente A le vamos a llamar, no sé, Juan. Y al paciente B le vamos a llamar Raúl. Entonces, A y B, ¿cierto? Juan, Raúl. Ambos tuvieron una misma situación. ¿Cuál fue la misma situación de ambos? Supongamos que los dos tuvieron una pérdida de dinero. Los botaron del trabajo, los echaron del trabajo, que no es tan distante de pronto de una consulta terapéutica que pueda tener un paciente. Entonces los botaron del trabajo, es una situación muy puntual, sin ver, por ejemplo, cuáles fueron las causas de, solo ver la situación, y Juan puede tener un pensamiento. Juan puede decir, me echaron del trabajo porque soy insuficiente, me echaron del trabajo porque no sirvo para nada, miren lo que está diciendo Juan, esas verbalizaciones de Juan. Me echaron del trabajo porque soy un fracaso, porque soy descompuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Raúl puede decir de esa situación, puede decir, bueno, me echaron de trabajo, cometí un error quizás, o estaban buscando recortar personal, pero eso no me define a mí como un buen trabajador o como un mal trabajador. La misma situación, pensamientos muy diferentes. De esa emoción, Juan, que es el primer paciente con pensamientos entre comillas negativos, con creencias de pronto periféricas eh, negativas, puede tener una emoción. ¿Cuál es la emoción? Sentimiento de frustración, desesperanza, puede estar ansioso, puede de pronto sentirse vacío, y eso lo lleva quizás a una respuesta conductual que puede ser que se sienta más irritable, que sería la emoción, y que de pronto reaccione de manera verbal, que sería la conducta, hacia sus semejantes o hacia su esposa, no sé. Y tenemos a Raúl, que recordemos que tiene un pensamiento un poco más racional. ¿Cuál es la emoción de Raúl? Sí, se puede sentir triste, es más que, pues, esperable como seres humanos, pero que esa emoción no se va a quedar ahí, no se va a quedar arraigada a esos pensamientos ni a esa situación. Entonces, la emoción va a ser tristeza, pero muy posiblemente se va a sentir también con un, una conducta de pronto de resiliencia y puede buscar otro trabajo y no se va a quedar ahí quizás rumiando y rumiando y rumiando en la misma situación. Miren, es una misma situación, diferente pensamiento, diferente emoción y una conducta y una respuesta completamente diferente. Entonces, por eso la terapia cognitivo-conductual se centra en ese componente, tanto cognitivo, que en este caso con la situación que les mencioné, sería los pensamientos que cada uno de ellos dos, Juan y Raúl, tengan. Y que también se centra en cambiar patrones de pensamiento que sean problemáticos. Si yo todo el tiempo, pues, ¿qué sería pues un pensamiento problemático? Un pensamiento problemático es, pues, soy un inútil y por eso me botaron del trabajo. Y que el paciente entonces pueda desarrollar acciones, que el paciente pueda desarrollar habilidades con nuestra ayuda que le permitan generar el cambio, tanto emocional como conductual. Nosotros la situación no la podemos cambiar. Eso es algo importantísimo que nosotros debemos tener como terapeutas. La situación es, ya, está. ¿Qué sí podemos cambiar en el paciente? Pensamiento, emoción y conducta-respuesta. De hecho, vamos a ver que la terapia cognitivo-conductual se basa en una corriente filosófica que la verdad es que me encanta, y es el estoicismo, donde Epicteto nos decía, ni siquiera son las situaciones en sí mismas las que nos generan malestar, son los pensamientos y las actitudes que tenemos frente a esa situación. Por eso la terapia cognitivo-conductual tiene esa corriente muy estoica. Y es acá donde llegamos a lo siguiente.
y es que la terapia de conducta hace su aparición apenas en los años 50. Puede parecer para muchos mucho tiempo, pero realmente no lo es. Es decir, el ser humano lleva muchísimos años en la Tierra, hemos tenido muchos avances, el invento de la rueda, el invento de tal, pero apenas en los años 50 nos venimos a preocupar por lo que es la conducta, lo que es la parte de modificación de conducta. Entonces acá es cuando hace la aparición en los años 50, es una alternativa sumamente radical a las psicoterapias que estaban imperantes en la época. Para nadie es un secreto que antes de los años 50 el modelo freudiano, el modelo psicoanalítico era el que imperaba más, el que tenía más fuerza a nivel territorial y a nivel también de las psicoterapias, y es acá donde la terapia de conducta al principio empieza como terapia de conducta, ya luego es que se va formando la idea ya de terapia cognitivo-conductual, pero al principio era solo conducta, donde la terapia conductual decía, bueno, la conducta puede ser adaptativa porque nos funciona o desadaptativa porque nos trae consecuencias, sea comportamentales, sea emocionales. Entonces, tenemos esas dos miradas, conducta adaptativa, conducta desadaptativa, pero que la conducta es aprendida, según lo que decían en los años 50, que toda conducta es aprendida y que por eso, como es aprendida, nosotros podemos modificarla mediante qué, mediante esos principios del aprendizaje. Acá es donde entonces se da lugar a muchas investigaciones, ya se empieza a indagar sobre lo que es la conducta observable, lo que es el ambiente. El ambienticismo y el mecanicismo son dos aspectos fundamentales en el origen de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo de terapia de conducta, y que se desarrolla el análisis de la evaluación conductual. Es acá donde tenemos cuatro rasgos objetivos de la terapia cognitivo-conductual en la actualidad. Tenemos entonces cuatro rasgos objetivos en la actualidad. Lo primero es que está basado en la evidencia científica, tiene un ámbito de, pues, intervención también en salud, que trabaja con esas respuestas físicas, respuestas a nivel emocional, esa parte cognitiva, y lo que les mencionaba, se basa en conductas y en pensamientos que son desadaptativos y que son aprendidos, y que entre comillas las establecemos o establecemos la conducta como un hábito. Un hábito es algo que se va a realizar o que se ha realizado durante mucho tiempo, ya sea sistematizado, ya se ha vuelto muy mecánico, entonces nosotros no tenemos ningún control de pronto sobre nuestros hábitos. Un hábito, un ejemplo, un hábito es cepillarnos los dientes. Pues sí, hay control sobre ello, pero que ya se hace algo todos los días y se tiene esa necesidad. Lo mismo pasa con esas conductas aprendidas, pero que son desadaptativas. Entonces, la TCC, por las siglas, terapia cognitivo-conductual, busca que el paciente tenga un control, tenga una responsabilidad sobre sus hábitos, sobre sus pensamientos y que se pueda hacer cargo de ellos. Entonces, también tenemos que en el ámbito de la salud tiene unas técnicas, tiene unos programas específicos y que actualmente tiene muchísimos programas estandarizados. También que la TCC tiene una naturaleza muy educativa y que la mayoría de las técnicas genera un aprendizaje en el paciente para que el paciente pueda pasar del consultorio a la vida cotidiana y que también el terapeuta tiene una obligación. Nosotros tenemos la obligación de conceptualizar al paciente sobre su diagnóstico. Cuando me refiero a conceptualizar al paciente sobre su diagnóstico, no me refiero solamente a explicarles, mira, tú tienes esta lista de chequeo del DSM-5, esto es lo que tú tienes y ya, no. La idea es que tengamos unas bases cerebrales de cómo funciona la depresión, de cómo funciona la ansiedad, de cómo funciona el TDAH, de cómo es el funcionamiento cerebral en el trastorno límite de la personalidad, porque la idea también es que el paciente no solo conozca sus conductas, sino que también conozca cómo se comporta su propio cerebro y que tiene carácter autoevaluativo
y que la idea pues también es que, aunque no lo pongo acá, pues que tiene un énfasis en el aquí y en el ahora, aunque puede de pronto sí explorar el pasado. Nosotros como terapeutas cognitivo-conductuales claramente exploramos el pasado, es relevante para nosotros porque muchos componentes del pasado son los reforzadores de las conductas de ahora, pero que la terapia cognitivo-conductual sí pone un mayor énfasis, sí pone una mayor atención en cómo los pensamientos, en cómo los comportamientos actuales van a influir en ese malestar emocional y en esa parte funcional de cada paciente. Hay algo importante y es que, bueno, y no lo pongo pues como acá en las diapositivas, pero que también es idóneo que ustedes sepan que la terapia cognitivo-conductual es muy colaborativa y estructurada. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, terapeuta y paciente trabajan mancomunadamente, trabajan juntos en un marco muy activo, muy organizado. Entonces, hay tareas, hay sesiones, por ejemplo, pues registros de pensamiento, exposiciones conductuales, que la idea es que se hacen porque buscan mantener avances entre los encuentros. Siempre estamos orientados a objetivos, a problemas específicos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se centra en definir y en identificar esos problemas concretos que trae el paciente. Y a partir de allí se deben establecer esas metas, unas metas que deben ser claras, que debe conocer tanto el paciente como los coterapeutas. Un coterapeuta puede ser un docente, un coterapeuta puede ser la esposa, eh, la mamá, el papá. ¿Para qué? Para que podamos trabajar de manera clara, de manera sistemática, para así alcanzar pues mejores metas en un tiempo más limitado. Y como les mencionaba, pues es muy respaldada por una gran cantidad de investigaciones, investigaciones pues validadas, investigaciones controladas para diferentes diagnósticos y que se adapta constantemente conforme aparecen, por ejemplo, nuevos hallazgos empíricos que es fundamental tener en cuenta. Yo voy a pasar de pronto esto de largo, que entre comillas son los mandamientos de la terapia cognitivo-conductual. Les llamo mandamientos porque son 10, pero en realidad son principios de responsabilidad clínica que nosotros como clínicos, valga la redundancia, nosotros debemos aplicar. Entonces, esto es lo que nos dice Judy Beck, muy de la segunda generación, sobre la responsabilidad que nosotros al aplicar la terapia cognitivo-conductual debemos tener en cuenta. Son principios. Los voy a leer, pero de pronto no ahondar tanto acá, pues porque son aspectos que de pronto ya mencioné. Principio número 1. La terapia cognitivo-conductual se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos. Principio 2. La terapia cognitivo-conductual requiere de una sólida alianza terapéutica. Creo que la alianza terapéutica no es solo en la terapia cognitivo-conductual, es en toda corriente clínica, psicológica y en todo proceso con pacientes. Requiere calidez, empatía, un interés, una competencia es muy importante, pero sin perder ese rol terapéutico. Principio 3 enfatiza la colaboración y la participación activa. Entonces, un coequipo, incluso pues con el paciente se deciden juntos qué parte trabajar. Está orientada hacia objetivos, que sería el principio número 4, en problemas centrales, en problemas determinados. Inicialmente destaca el presente. Recuerden que sí, hacemos énfasis en los problemas actuales sin desvincular o si de pronto echar como a la basura lo que pase o lo que pasó en la infancia, en la adolescencia del niño o del paciente. Principio 6 tiene por objetivo enseñar al paciente a ser su propio terapeuta. Recuerden que la idea es eso, que el paciente sea su propio terapeuta. Principio 7 tiende a ser limitada con el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá es un ejemplo. Pacientes con depresión y ansiedad tardan entre 4 a 14 sesiones. 4, si es un enfoque terapéutico, es muy corto. La idea es que son un poco más, pero que sí se debe mirar cada paciente, cada evolución, cada diagnóstico. Las terapias son muy estructuradas, son muy organizadas. Siempre, por ejemplo, antes de iniciar una terapia, ya se ha planeado con mucha antelación. Principio 9 ayuda a los pacientes a identificar, a evaluar
sus pensamientos y sus comportamientos disfuncionales, entre comillas, actuar bien. Pongo entre comillas porque eso depende mucho de los valores de cada cultura, los valores de cada paciente, y que siempre utilicemos el cuestionamiento socrático. Principio 10, la terapia cognitivo-conductual tiene una variedad de técnicas, hay muchas técnicas, muchísimas en la terapia cognitivo-conductual, incluso, por ejemplo, las que vamos a ver en el diplomado, como el diplomado es corto, el diplomado obviamente, pues la idea es que abordemos lo general para que ustedes conozcan cuáles son algunas de las técnicas, pero hay muchísimas técnicas en la TCC. Recording in progress. Da un poco del resumen de lo que son los principios más importantes de la terapia cognitivo-conductual que acabamos de ver en Judy Beck. Importante tenerlo en cuenta para la formación clínica. Y ahora vamos a empezar con nuestro tema número 2, que son las raíces históricas de la terapia cognitivo-conductual. Esta frase creo que es eh, la mejor frase para introducir este tema y es la siguiente. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni qué nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Les voy a compartir el contacto de la coordinadora Paula para que ustedes entonces se puedan dirigir a ella, le puedan preguntar sobre el material de estudio, porque a partir ya de mañana nosotros lo vamos a empezar a utilizar. Recuerden que ese es el material de estudio, este que les estoy mostrando acá, tiene varios aspectos, libros generales, bases de la terapia cognitivo-conductual, donde están todos los módulos eh, y los ejercicios prácticos, que son los que normalmente nosotros siempre vamos a utilizar. Siempre todo el tiempo los vamos a encontrar acá almacenados en la nube de la corporación. Siempre van a estar para ustedes, es decir, se puede terminar el diplomado, pueden haber pasado 3, 4, 5 años y el material va a estar allí. Vamos a ver lo que son los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual. Resulta que los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual tienen un origen filosófico que se parte en dos, desde la parte teórica y desde la parte práctica. Entonces, tiene raíces en diversas corrientes filosóficas, de hecho, en corrientes psicológicas que han ido evolucionando a lo largo de los tiempos y que, eh, como les mencionaba hace un rato, hay una filosofía muy estoica, es decir, el estoicismo, como Epicteto, como con Séneca, como también con Marco Aurelio, ya empezaban a postular que no son los eventos en sí mismos los que de pronto nos pueden causar malestar, sino más bien esa interpretación, más bien esos pensamientos que nosotros tenemos sobre los eventos. Entonces, es una idea que realmente resuena mucho en la terapia cognitivo-conductual actual, donde siempre enfatizamos en esa modificación de los pensamientos que son disfuncionales, en esas creencias irracionales para poder mejorar ese bienestar emocional. Luego entonces del estoicismo es lo que está detrás de la terapia cognitivo-conductual. Tenemos también unos pensamientos muy desde lo conductual que empieza en la década de 1920 hasta la década de 1950 aproximadamente, donde les mencionaba que tiene un auge significativo. Y es allí donde vamos a ver, por ejemplo, el condicionamiento clásico pauloniano, donde nos explica que los estímulos pueden asociarse con respuestas emocionales, donde tenemos al condicionamiento skinneriano, que es el condicionamiento operante, donde muy instrumental, el clásico es muy metodológico, donde entonces nos da ese condicionamiento Skinner, el condicionamiento operante, donde establece que la conducta está determinada por sus consecuencias, ahí vamos a ver lo que es refuerzo, lo que es castigo,
y que hay un aprendizaje también con Bandura, un aprendizaje que es muy observacional. Realmente para mí Bandura es muy revolucionario para la época porque empieza a destacar ese papel que tiene la parte del modelado, la adquisición de una conducta a través del aprendizaje vicario, a través del condicionamiento social, donde observamos a un otro para aprender nuestras propias conductas. Entonces son principios que empiezan a influir esas primeras etapas conductuales que están enfocadas más al componente de la modificación de conducta. Ya luego en las raíces históricas viene la década de 1950, aproximadamente 1970, sí, casi 80, donde está de pronto una reacción. Esa psicología cognitiva surge como una reacción a ese conductismo ortodoxo, a ese conductismo estricto, y destaca ese papel del pensamiento en la conducta y en la emoción. Entonces, a lo largo del tiempo vamos a ver que hemos tenido muchos avances, pero si nos vamos a lo primero que pasó en la historia de la humanidad, tenemos a Plinio el Viejo. Plinio es un eh, personaje histórico importante en el primer siglo de Roma, estamos hablando de hace muchos años, que Plinio el Viejo entonces fue la primera persona en idearse de pronto un cambio conductual. Es decir, fue la primera persona en hablar de lo que es condicionamiento aversivo. No le puso el nombre de condicionamiento aversivo, en ese entonces no había el nombre ni siquiera de terapia conductual, pero sí él estaba muy preocupado porque algunos de sus amigos, algunos de sus familiares estaban con un abuso de alcohol. ¿Y qué se le ocurrió? Lo primero que se le ocurrió a Plinio el Viejo era colocar arañas en descomposición en vasos donde servían el licor, donde servían entonces pues la bebida alicorada, y ahí empezó un condicionamiento aversivo. Claro, las personas cuando iban a tomar veían la araña que ya estaba en descomposición, inmediatamente tenía un estímulo aversivo. Se hizo un condicionamiento, que más adelante obviamente les voy a explicar qué es el condicionamiento, pero así fue la primera búsqueda de pronto del ser humano con Plinio el Viejo como responsable para solucionar los problemas conductuales. Luego tenemos una historia que la verdad me encanta, y es El niño salvaje de Avirón, y me gusta no solo por lo que es eh, la terapia cognitivo-conductual, sino que, por ejemplo, El niño salvaje de Avirón, yo les voy a contar un poco la historia, empieza a también mostrar mucha importancia de lo que de pronto era el autismo. Siguen habiendo muchos debates de si el niño salvaje de Averón era una persona con autismo, no tenía autismo, bueno, ¿cierto? No quiero que de pronto nos enfoquemos allí, sí quiero que vean la película, una película muy interesante, se los voy a dejar también en el material de estudio para que la puedan ver y pues la puedan encontrar porque es muy valiosa, y que realmente, por ejemplo, el niño salvaje de Averón fue enseñado a hablar con maniobras, con técnicas que actualmente son conocidas como la técnica del modelado, la técnica con instigadores verbales, con instigadores motores, un refuerzo positivo y una retirada de reforzadores, que sería la atenuación. Entonces, es un caso clásico. eh, Al niño salvaje de Averón lo apodaron, pues lo bautizaron Víctor de Averón, y es una figura muy clásica en la historia de la psicología, pero también en la historia de la educación. Desde un enfoque de esa terapia cognitivo-conductual se puede analizar desde múltiples aspectos, ¿cierto? Mirar el comportamiento, mirar cómo fue el desarrollo de Víctor, cómo lo apodaron, cómo lo bautizaron y cómo fue su tratamiento. El contexto breve del caso para ver un video de él es que Víctor fue encontrado en los bosques. Les estoy hablando de la Francia del siglo XVIII, donde obviamente pues no hay las comodidades, o no había la evolución que tenemos hoy en día. Entonces fue encontrado y aparentemente pues el niño era un niño que había vivido aislado por completo del contacto social, del contacto humano durante muchísimos años. No se sabe el por qué el niño salvaje de Averón llegó ahí, llegó de pronto a la parte boscosa, a la parte salvaje, pero sí se sabe lo que fue después, y es que fue estudiado, fue educado por Itard. Itard entonces lo acogió,
empezó a enseñarle el lenguaje, empezó a enseñarle la conducta social, las normas básicas de convivencia. Vamos a ver entonces un video del niño salvaje de Aveyron para que los que quizás no conocían el caso, que se llama también el niño salvaje de Aveyron, Aveyron era la comunidad francesa, para que de pronto lo puedan conocer un poco más. Bueno, recuerden que a las 8 ya casi entra nuestro coordinador a darles toda la información, dónde está el material de estudio. Yo les voy a dejar ahí un enlace donde pueden ver la película del Niño Salvaje de Avirón, realmente es muy interesante. Ya está habilitada la, la función de chat para que me hagan algunas preguntas que de pronto tengan, algunas inquietudes que les hayan surgido de lo que tenemos hasta ahora. Recuerden que paulatinamente, conforme vamos avanzando día a día, recuerden que son 9 días en total, que nosotros vamos a estar acá en el diplomado, vamos a estar eh, trabajando diferentes temas. Puede ser que el tema o que tengan una pregunta en ese momento y que la pregunta se resuelva en un tema posterior. ¿Cómo se integran las bases del, por acá hay una pregunta, ¿cómo se integran las bases del conductismo en el enfoque cognitivo de la de la terapia cognitivo-conductual? Entonces, es muy buena pregunta. La idea es que, bueno, sabemos que la terapia cognitivo-conductual se basa en ese conductismo, en ese cognitivismo que a lo largo vamos a ver, y que, por ejemplo, se integra desde la parte del conductismo, tenemos a Skinner, vamos a ver, por ejemplo, a Watson y vamos a ver a Turdine, por ejemplo, aunque Turdine es más neoconductista, y que esos neoconductistas tienen una parte y es que tienen la idea de que ese comportamiento es aprendido, tenemos el condicionamiento clásico, tenemos el condicionamiento operante, entonces, claro, esto explica por qué ciertas conductas que nosotros vemos de pronto como problemáticas, vamos a reforzarlas con el tiempo, ¿cierto? Porque ciertas conductas problemáticas se van a mantener, se refuerzan con las cosas. Y desde la parte de Beck, de Ellis, de Bandura, que también es de la segunda generación, desde un enfoque más cognitivo, más que conductual, no solamente se tiene en cuenta la conducta, sino que ya los estímulos que son externos, por ejemplo, no sé, la familia, los amigos, van a afectar a la conducta, ¿cierto? Pero también lo que son los procesos mentales internos. ¿A qué me refiero con procesos mentales internos? Con pensamientos, con creencias, con las interpretaciones que nosotros hacemos de, de cada situación, de cada evento que pasa a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces, así es como se va a integrar desde la parte cognitiva, desde la parte conductual y que desde la terapia cognitivo-conductual ambos enfoques se integran. Entonces, hay tres componentes que creo que les mencioné al principio, que es la emoción, la conducta y el pensamiento. Y que siempre en la PSC se van a trabajar esas conductas que son observables, de manera pues conductual, que son medibles, pero también, por ejemplo, a nivel cognitivo, que son esos pensamientos o esos procesos de pensamiento que de pronto en los años 50 difícilmente eh, se tenían en cuenta. Sí, Oswaldo, ya el coordinador les explica lo del material de estudio. Entonces les mencionaba que sí, se usan técnicas conductuales como por ejemplo la exposición, técnicas como el reforzamiento, el moldeamiento que vamos a ir viendo, pero también la idea es que se integren junto con técnicas cognitivas, que sería la reestructuración cognitiva, el cuestionamiento socrático, una detección, por ejemplo, de esos sesgos de pensamiento. Y un ejemplo sencillo es, tenemos un paciente, por ejemplo, con fobia social que evita, no sé, estar en un entorno grupal. Esa es la conducta manifiesta, ¿cierto? La conducta de evitación y que se va manteniendo por ese alivio que el paciente siente, un alivio inmediato, eh, evitando la parte social. Entonces, ahí está reforzando la conducta y al mismo tiempo tiene pensamientos automáticos, que los pensamientos automáticos pueden ser, por ejemplo, me van a juzgar,
Si salgo al frente me van a juzgar, si salgo al frente se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo, que son pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas porque no están basadas en la realidad, no son objetivas y que la idea para que sea un buen tratamiento en lo que es la TCC es lo conductual, pero también lo cognitivo. Entonces, en resumen, sí, realmente la terapia cognitivo-conductual es muy rigurosa y se debe hacer un análisis funcional de la conducta observable y esa conducta encubierta que va a ser esos procesos mentales que van a dar origen y que también van a ser reforzadores, aunque no son reforzadores tan obvios como lo que podemos ver en la conducta para ese mantenimiento de los comportamientos que pueda tener o no un paciente. Bueno, no veo tu nombre, pero normalmente nosotros siempre vamos a ir hasta las 9:40 aproximadamente. Pero el día de hoy es una clase diferente porque nuestro coordinador va, va a ingresar, va a entrar. Entonces hoy pues terminamos temprano. Recuerden estar pendientes porque a las 8 ya dentro de unos minutos ya entra nuestro coordinador para que le puedan hacer de pronto todas las preguntas más como del tema administrativo y normalmente siempre nos vamos hasta las 9:30, 9:40 de la noche hora colombiana, siempre con un receso para que obviamente puedan descansar. Estoy viendo. Kirly, muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, soy de Argentina, voy a quedar en este grupo. No veo, bueno, Gladys, dice Gladys. Sí, sí, este es el mismo enlace, siempre tendremos este mismo enlace de clase para que lo tengan entonces presente. A veces se los van a mandar, pero si en algún momento de pronto olvidan mandárselos, saben que es el mismo enlace de conexión para que de pronto lo guarden ahí eh, en el computador o donde se estén conectando. Muchas gracias, Agustín, por estar acá. Rosa Levi, sé que te va a servir muchísimo, muchísimo este diplomado, sobre todo para la parte de educación. Cristina, sí, ya te voy a explicar la parte de la parte, pues de lo cognitivo. Nosotros tenemos la parte cognitiva, pero tenemos también la parte conductual. En la parte conductual, pues tenemos varios autores, pero la idea es que siempre se integren ambos enfoques, cognitivo y conductual. Y desde el enfoque cognitivo, nosotros nos vamos a centrar, pues ya no solo de pronto en esos eventos o en esos estímulos externos que van a modificar la conducta, que sería pues más como de la parte conductual, sino que en lo cognitivo vamos a ver esos procesos mentales internos del paciente. Por ejemplo, creencias irracionales que vamos a ir viendo. Las creencias irracionales son también distorsiones o anomalías en ese procesamiento de la información de cómo el paciente percibe su propia realidad. Entonces, lo que te estaba diciendo con el paciente, puede ser que un paciente tenga un miedo a hablar en público y una creencia irracional es se van a burlar de mí, no soy lo suficientemente bueno, no tiene pruebas suficientes para esto, entonces empieza a creer eh, esto, lo ve como cierto, lo ve como válido, son interpretaciones, son esquemas mentales que nosotros vamos viendo, entonces, de pronto para clarificártelo un poco más, es que nosotros como terapeutas reconocemos que las interpretaciones de los eventos, pues de las situaciones, por ejemplo, con el ejemplo de ahora, el paciente que había perdido el empleo, es una interpretación que él le dio a un evento pero que no son los eventos en sí la clave para ese malestar emocional, sino el comportamiento, sino la interpretación que el paciente tenga de ese mismo evento. Mire, por ejemplo, ahorita con el paciente Juan y Raúl, tenían una misma situación. ¿Cuál era la situación? Habían perdido el empleo. Pero entonces, dos pensamientos diferentes, uno con creencias irracionales, que no estaba pues basado en un hecho real.
Jenny, hoy la clase es un poco más corta, aunque normalmente siempre nos vamos a eso de las 9:10. Perdón, 9:30. Te voy a volver a compartir acá, pues para Jenny, para de pronto las personas que se conectaron un poco tarde a la clase del día de hoy. No se preocupen, les voy a dejar por acá esta, esta información para que la tengan en cuenta, la puedan anotar o donde lleven pues como el horario es este. Es esta de acá. Entonces, horario lunes a jueves, 6:15, 9 a 9:40, horario del viernes, horario de los sábados, pero hoy sí, como les mencionaba, es una clase diferente. Sí, todos los días menos los domingos durante 9 días. Muchísimas gracias, Gladys, por ese comentario. Espero que les haya gustado mucho la clase. Sé que para todas las áreas les va a servir. Sé que es una clase donde obviamente es de psicología por el enfoque cognitivo-conductual, pero que, por ejemplo, como les mencionaba, hay otras profesiones que se han metido en la clase. Hubo un ingeniero y que sé que en este momento también hay otro ingeniero, sé que le va a servir bastante porque está muy basado también en ese modelo, pues como práctico. Y espero entonces verlos nuevamente mañana. Sí, sí, Cristina, todas las clases quedan grabadas para que ustedes las puedan ver. Ya el coordinador me avisó que ya estaba acá en la clase para que entonces no se vayan a desconectar. Lo que sigue es sumamente importante, la explicación del material de estudio que es fundamental, la certificación que créanme que como docente y también pues jefe de área de neuropsicología, lo primero que uno ve es que, que, que el próximo candidato pues tenga otras formaciones complementarias, fundamental, y ya los dejo con nuestro coordinador que está acá. Hola, profe. Hola, Cordy, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo le fue? Cuénteme. Muy bien, ¿Bien? muy bien. Muy, Ok, muy buena la profe. clase. Listo, profe. Entonces yo me quedo con ellos, vaya y descanse y entonces ya se encuentra con ellos mañana en la segunda clase. Muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien y una feliz noche. Chao. Feliz noche, profe. Estimados, ¿cómo están? Cuéntenme cómo están, cómo les va. Cuéntenme por el chat cómo están, cómo se sienten. ¿Cómo les pareció la clase? Estimados, apenas empezamos, listo. Yo sé que la clase fue corta, pero esto que vieron, ¿cómo les pareció? Cuéntenme cómo se sintieron, cómo les pareció. ¿Bien? Perfecto. Bueno, estimado, entonces, para no demorarnos, yo voy a empezar ya. ¿Listo? Voy a cerrar el chat para explicar todo lo que les tengo que mostrar y al final, para despedirnos, yo vuelvo y abro el chat y si queda con alguna duda, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen porque yo voy a dejar los dos WhatsApps de la coordinadora, ¿sí? Que la coordinadora es Paula Contreras y con ella le pueden consultar cualquier duda que tengan referente a lo que yo les vaya a explicar ahorita. Listo, estimados, así que no se preocupen, ¿va? Sí les pido muchísima concentración, ¿listo? Les pido que estén muy concentrados en todo lo que les voy a mostrar, ¿va? Bueno. Listo. Por favor, confírmenme si pueden ver la pantalla, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla, las diapositivas? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Listo. Bueno, listo. Entonces, procedo a cerrar el chat para poder empezar. Listo, estimado. Entonces, muy concentrados en todo lo que les voy a mostrar, ¿va? Listo. Listo, estimado. Ya vamos a empezar, ¿va? Bueno.
Bueno, estimados, cordial saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que los ha estado convocando desde redes sociales para que se unan a esta gran formación. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer en esta presentación es hablar unos 3, 4 minuticos de la corporación para que aquellas personas que sean nuevas puedan conocer quién es la empresa que está detrás de todas estas formaciones, ¿sí? Y lo segundo, ya nos vamos con la parte de material de estudio y certificaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica? ¿Sí? Nosotros somos una empresa del sector privado aquí en Colombia. Somos una empresa privada colombiana. ¿Sí? Existimos desde hace 25 años. El doctor Luis Carlos Prada Prada la fundó en el año 2000 y desde ahí, bueno, en sus inicios todo era presencial, o sea, es decir, nos íbamos por todos los municipios y ciudades de Colombia a compartir conocimiento, pero gracias a esta herramienta que es el Internet, el proyecto social se nos creció y quisimos impactar más, ¿sí? Impactar más. eh, de manera que no solamente capacitáramos en Colombia, sino en todos los países que entiendan el idioma español, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, siempre en las clases hay personas de cualquier país, ¿listo? No solamente Colombia, sino de cualquier país, ¿va? Las formaciones que nosotros ofrecemos en su mayoría, estamos hablando de un 95%, tienen el acceso a las clases completamente gratis, ¿sí? Ahorita más adelante les explico la parte de los certificados, que de eso se sostiene la institución, ¿listo? Em, bueno, como les mencionaba, a día de hoy contamos con cerca de unas 4 millones de personas que hemos formado, ¿sí? Y de esas 4 millones, unas 3 millones se han certificado. Listo. Entonces, ¿qué les compartí en el chat de Zoom? ¿Sí? Les acabo de compartir la parte legal de nosotros, ¿sí? Y nuestro número de identificación tributario y también las redes sociales. Entonces, en cuanto a la parte legal, nosotros estamos amparados por un decreto a nivel nacional aquí en Colombia, ¿sí? Ese decreto lo emite el Ministerio de Educación de aquí de Colombia y el decreto es aquel documento o aquel ley, o sea, es una ley en la que se especifican y se dictan todas las condiciones educativas de aquí de nuestro país, ¿sí? Precisamente el artículo 2668 de ese decreto es lo que nos define a nosotros, ¿sí? Es decir, esa es la definición de la educación a la que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos netamente a la educación de corta duración o educación complementaria, ¿sí? O educación para el ingreso laboral, ¿sí? O educación continua, como normalmente se conocen en las universidades. Nosotros somos una empresa de educación continua, ¿sí? Estamos hablando de que dictamos cursos, talleres, simposios, congresos y diplomaturas. ¿Listo? Ese es el alcance que tenemos nosotros como empresa. Bueno. Estimados, lo otro que les compartí fue nuestro número de identificación tributario. A través de ese número de identificación tributario, todos ustedes en la página web del RUES, que es el Registro Único Empresarial de Colombia, pueden verificarnos como empresa legalmente constituida aquí en nuestro país, ¿sí? Toda esta información se las damos todos los directivos para que ustedes tengan la plena confianza de capacitarse con una empresa que tiene 25 años de experiencia. ¿Listo? Ya saben, estimados, esa página web que les compartí allí, ¿sí? La que dice RUES, es la página web del Registro Único Empresarial de Colombia y ustedes con ese número de identificación tributario de nosotros pueden verificarnos como empresa legal aquí en nuestro país. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar. Durante todos estos 25 años de recorrido educativo, ¿sí? Hemos creado ciertas alianzas estratégicas. Primero, tenemos 2 convenios con 2 certificadoras a nivel internacional, en el que algunas formaciones se dictan con doble certificación. ¿Listo? Tenemos uno con A+ Certification y otro con CertiProof. Tenemos una afiliación con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos que dicta formaciones tanto presenciales como en línea, ¿sí? De toda esta parte de mentorías, de toda esta parte de programación neurolingüística y también cuestiones de coaching, temas asociados al coaching. Tenemos un convenio con FENALCO Antioquia en el que, bueno, esa es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia. Y por último, tenemos 3 convenios con 3 instituciones de educación superior. Uno con la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, aquí en Colombia. Otro con la Red Educativa Cultural del Perú, José Antonio Encinas. Y otro con la UPEL en Venezuela, la Universidad UPEL en Venezuela. ¿Listo? Estimados, eh,
Lo último que les compartí ahí en el chat de Zoom es el acceso a cada una de nuestras redes sociales, ¿sí? Se las compartí para que a medida que yo vaya hablándoles de cada red social, ustedes vayan indagando con esos enlaces. ¿Listo? En esta diapositiva les hice un breve resumen de lo que son las redes sociales de nosotros, ¿sí? La red social más importante o en la que manejamos más personas es, digamos, nuestro perfil de Facebook, ¿sí? Aquí manejamos más de 305.000 seguidores, ¿sí? Manejamos más de 305.000 seguidores y manejamos cerca de los 250.000 likes, ¿sí? Lo más importante o el dato más importante de nuestra red social Facebook es que tenemos la máxima calificación que esta red social le puede dar a una institución de educación, ¿sí? Lo que significa que algo estamos haciendo bien, ¿va? La máxima calificación da una recomendación del 100% y la máxima es 5/5. ¿Listo, estimados? Entonces, algo estamos haciendo bien durante, bueno, o hemos hecho bien durante todos estos 25 años de servicio educativo, ¿sí? Segundo, nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos 130.000 seguidores ya, ¿sí? Y eh, en el apartado de listas de reproducción, ¿sí? Va a quedar el playlist de las grabaciones de este diplomado, ¿sí? Y todos los días la coordinadora Paula Contreras se los va a enviar en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. ¿Listo? Mucho contenido tenemos en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ver diplomados allí, digamos, las sesiones grabadas de muchas diplomaturas. Estamos hablando de miles de videos allí, completamente gratis para que ustedes puedan revisar. ¿Listo? Estimados, TikTok, que es, digamos, la red social más reciente, aquí manejamos 25.000 seguidores, contenido educativo, de entretenimiento y de tips o consejos del día a día. Lo mismo en Instagram, pero en Instagram ya tenemos más tiempo, tenemos más de 2.030 publicaciones y más de 207.000 seguidores. ¿Listo, estimado? Entonces, les recuerdo, en el chat de Zoom tienen el acceso a cada una de nuestras redes sociales para que ustedes vayan investigándonos cada una, nos vayan siguiendo y se vayan enterando de las ofertas que colocamos a diario. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. Resumiendo, en esta diapositiva, resumiendo, a día de hoy contamos con 700.000 seguidores sumando todas nuestras redes sociales, ¿sí? Lo que les hablaba un principio, una comunidad de 4 millones de personas, o sea, hemos formado 4 millones de personas y de esas 4 millones, un poco más de 3 millones se han certificado con nosotros, ¿sí? Y como evidencia tenemos miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos que pueden ver principalmente en nuestra red social Facebook. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar. Ahora sí, bueno, vamos a explicar desde aquí en adelante, ya viene la parte material de estudio, certificados y la parte de cuál es la invitación en sí que se les hizo. ¿Listo? Recuerden, estimados, que ustedes desde la publicidad están invitados a clases gratuitas que son todas, ¿sí? En el diplomado de terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Esta es la corte número 12 o es la 12ª vez que dictamos este diplomado, ¿sí? Las 11 veces anteriores ha sido un éxito completo y por eso siempre lo estamos repitiendo cada cierto tiempo. Listo, estimados. Esta no va a ser la excepción. La docente Ana María es una persona muy preparada y ustedes ya se van a dar cuenta y les va a gustar mucho. Listo. ¿Cuál es el horario y los días de clase? Desde hoy, lunes 5 de mayo, hasta el miércoles 14 de mayo, ¿sí? El único día que no va a haber clase es el domingo, ¿listo? Las horas de clase de lunes a viernes a la hora que se conectaron hoy, 6 p.m. hora de Colombia, ¿listo? Y el sábado si es en la mañana, a las 9 de la mañana, ¿listo? Estimados, la coordinadora Paula Contreras todos los días por los grupos de WhatsApp en los que están les manda el enlace de Zoom para que ustedes se conecten, ¿listo? ¿Qué incluye gratis? Atentos acá. Lo gratuito son todas las clases, ¿sí? Es decir, el conocimiento en las clases en vivo, ¿va? Y las sesiones grabadas de cada sesión en vivo, ¿listo? Es decir, que esta sesión se está grabando. La coordinadora Paula mañana, en horas de la mañana, les estará compartiendo en los grupos de WhatsApp la sesión grabada, ¿listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Lo que vemos en pantalla son los módulos y temas que van a abordar en este diplomado, ¿sí? Son 4 módulos, ¿listo? El primer módulo ya lo empezaron hoy, que son las bases de la terapia cognitivo-conductual. Van a haber 3 temas, luego pasan al módulo 2, proceso de evaluación conductual, basada en evidencia en la TCC, o sea, en la terapia cognitivo-conductual, otros 3 temas. Pasan al módulo 3, que es la parte de técnicas de intervención en terapia cognitivo-conductual, otros 3 temas. Y por último, el módulo 4, que es la parte práctica. De la teoría a la práctica, eficacia del uso de la TCC,
en trastornos mentales más prevalentes. 2 temas y con eso culminan la formación. Lo que ustedes ven allí que dice módulo 5 es un taller que la docente Ana María les va a compartir el día martes de la semana que viene, es decir, un día antes que acabe la formación. ¿El taller en qué consiste? Es simplemente un taller, una actividad más, no es una evaluación, ni tampoco se genera calificación, ni tampoco es requisito para certificarse, ¿sí? Simplemente es una actividad más de la formación. ¿En qué consiste el taller? Simplemente son unas preguntas de selección múltiple que al hacer el taller, el mismo taller les va mostrando en qué van acertando o en qué se van equivocando. La idea es que ustedes, en lo que se equivoquen, se devuelvan a la sesión grabada en donde vieron ese tema y lo repasen. ¿Listo? Esa es la finalidad del taller. Recuerden, no genera ninguna calificación, estimados, para que a eso no digamos, no le tengan ningún temor. Listo. Ojalá todo el mundo lo haga, porque de todas maneras, en la última clase, la docente Ana María lo abre, ¿sí? Y lo socializa en clase y ya resuelve pregunta por pregunta, ¿sí? Para que tengan eso presente. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Esto va más dirigido a las personas que se conectaron un poco tarde, ¿sí? Los que no pudieron estar desde el inicio. Aquí les presento a la docente Ana María. Ella es una persona muy preparada que ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros, con diferentes diplomados, ¿sí? Como les mencionaba ahorita, ella es una persona que es tan preparada, ella es muy joven, ¿sí? Pero a pesar de, digamos, de la edad que tiene, es una persona muy experta, muy profesional, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y ustedes se van a dar cuenta de eso. Aquí se las presento y yo sé que les va a encantar toda esta formación que va dirigido, bueno, ella es la responsable de formarlos a ustedes en esta parte. Listo, estimado. Entonces, aquí se las presento. Vamos a continuar. Ya, vámonos ahora sí con la oferta como tal. Listo. Recuerden, estimados, a ustedes se les invitó a todas las clases gratis. Listo. Es opcional que ustedes reciban el material de estudio y certificado. ¿Por qué se le dice opcional? Porque el que quiera tenerlos, ¿sí? Hace un pequeño aporte que ya ustedes saben de cuánto es, porque eso se les informó desde la página de aterrizaje, ¿sí? Y el que no desee pagar, de todas maneras, así sigue asistiendo a las clases. Es decir, no se les obliga a que al ingresar a las clases tienen que pagar para, para, para tener la certificación del material de estudio. Es decir, no, o sea, el hacer la diplomatura no implica que me tengo que llevar los certificados, el certificado y el material de estudio, no. O sea, yo me llevo, o sea, la invitación es clarísima. Ustedes están en todas las clases de forma gratuita, interactúan entre ustedes y también con la docente, ¿sí? Eso es completamente gratis. El que necesita el material de estudio y el certificado hace un pequeño aporte y se lleva eso. El que no, no se lo lleva, pero de igual manera sigue en las clases, porque digamos que la corporación o este proyecto se sostiene de eso, ¿sí? Del certificado y del material de estudio. ¿Listo, estimados? Entonces, aquí les voy a leer. ¿Por qué es importante obtener la certificación? Recuerden que el certificado, estimados, es el documento, ¿sí? Que avala, ¿sí? O es la prueba o la evidencia de que ustedes recibieron unos conocimientos, ¿sí? Ese certificado lo colocan en sus hojas de vida para ustedes fortalecer su currículum, ¿sí? Y es la prueba de que ustedes recibieron una formación en terapia cognitivo-conductual. ¿Listo? Hagan de cuenta, en la educación informal o de corta duración se le conoce como certificado a ese documento, pero en las universidades, cuando ustedes estudian una carrera profesional, el documento que se les entrega al final, después de los 5 años que dura la carrera, se conoce como diploma de grado, ¿va? Para que entiendan el símil ahí. Bueno, estimados, ahora sí les leo por aquí. ¿Por qué es importante obtener la certificación? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Bueno, ¿qué vemos en pantalla, estimados? El diseño, o bueno, una foto de cómo saldría la certificación. ¿Listo? ¿Qué ven en el certificado o qué verán? El nombre de la institución, nuestra identificación como empresa, luego aparecerá el nombre de cada uno de ustedes, de las personas que acceden al certificado y material de estudio, tipo y número de identificación, luego dice cursó diplomado en terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención, la intensidad en horas son 140. ¿Listo? Luego, firma de los dos fundadores y
Todas las certificaciones emitidas por la Corporación SIL en la parte inferior derecha tienen un código QR único por cada certificado, ¿sí? ¿Cómo sería el procedimiento acá? Bueno, ¿o para qué es el QR? El QR es para que cuando ustedes ya tengan su certificado en sus hojas de vida y ustedes manden sus hojas de vida para cualquier empresa en el mundo, los empresarios, cuando van a revisar sus hojas de vida, escaneando ese código QR, van a ver que los certificados que tienen ustedes sí son originales. Esa es la parte de la validez. ¿Listo, estimados? Bueno, ¿cómo sería el proceso de obtenerlo? Eh, Ahorita se les van a compartir los métodos de pago, tanto acá en esta presentación, como, digamos, la coordinadora Paula Contreras en todos los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. La idea es que cuando ustedes hagan el aporte, a la coordinadora Paula le envíen una foto, ¿sí? Una fotografía del pago hecho y ella en respuesta por WhatsApp a cada uno que le reporte el pago le va a mandar un formulario de certificación. Ese formulario de certificación tiene dos links o dos páginas web. En la primera es donde ustedes llenan con sus datos para que el certificado tenga sus datos, ¿sí? Y el segundo enlace es el material de estudio. Entonces, cuando ustedes hacen el pago, ¿sí? Reciben de una vez todo el material de estudio, pero para el certificado deben esperar hasta la última clase, ¿sí? La coordinadora Paula Contreras en la última clase les envía un instructivo, ¿sí? Es un mensaje en los grupos de WhatsApp con el enlace de la página web por donde ustedes van a poder descargar el certificado en formato PDF en la última clase. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan presente. Bueno, vámonos por acá. Esta es la oferta como tal. ¿Listo? ¿Cuánto es el costo? $19. O las personas que vivan en Colombia, 78.000 pesos colombianos. ¿Qué incluye ese costo? El certificado que les acabo de mostrar más el enlace o link del material de estudio. Listo, estimados. Ese material de estudio tiene las diapositivas que la docente Ana les muestra en clases, tiene videos, tiene lecturas en PDF, ¿sí? Artículos de revistas indexadas, todo lo que les complementa la formación que reciben en vivo, ¿va? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. El plazo para ese pago, ¿sí? Es hasta este jueves 8 de mayo. Recuerden, 78.000 pesos o $19 por el paquete del material de estudio, ¿sí? Y el certificado por 140 horas. ¿Listo? Estimados, esa cantidad de horas, ¿por qué se les certifica? Porque se les hace la sumatoria de las horas reales que ustedes están en clases más las horas autónomas, que es la cantidad de tiempo que ustedes en promedio pueden durar revisando todo el material de estudio, ¿sí? Para que eso lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Lo que ven en pantalla, estimados, es la conversión de ese costo, pero en los diferentes países. Por ejemplo, Colombia, ya se los dije, 78.000 pesos colombianos. Argentina, 25.000 pesos argentinos. En Chile, 19.000 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador, Panamá manejan dólar, $19. Guatemala, 160 quetzales. México, 390 pesos mexicanos. Paraguay, 160.000 guaraníes. Perú, 75 soles. República Dominicana, 1.120 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos y en Venezuela, 2.015 bolívares a la tasa del dólar paralelo. ¿Va? Bueno, estimados, ¿qué vemos en pantalla? Es un texto que define lo que es la validez internacional, ¿sí? Se los voy a leer y después les voy a dar un ejemplo para que les quede clara esa parte. Dice, esta formación tiene validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no estén reguladas por el Ministerio de Educación de sus países, son formaciones que, sin embargo, contribuyen al crecimiento personal, a fortalecer el currículum u hoja de vida y a ser valoradas positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean. Para las personas que viven acá en Colombia, como nosotros somos una empresa de Colombia, somos una empresa colombiana, legislada bajo leyes colombianas, valga la redundancia, la validez es tanto para el sector público, pero lo más importante es el sector privado, tanto en Colombia como en el resto de países del mundo, ¿sí? El mejor ejemplo que yo les puedo dar, ¿cuál es? Fíjense que la corporación SIL, es decir, nosotros como empresa privada, tenemos docentes contratados de Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana. Hemos tenido docentes de México y también de España, ¿sí? Una empresa privada, por ejemplo, nosotros, para contratar a un docente se requiere una necesidad, por ejemplo, que la persona sea profesional en psicología y que tenga conocimiento en psicología clínica, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo.
El profesional puede postularse independientemente de donde sea o donde se haya preparado, ¿sí? En Colombia, en Chile, en cualquier país del mundo, ¿sí? Entonces, la virtualidad permite eso, permite que una persona que viva en China, que viva en Japón, que estudie, no sé, en Europa o en cualquier otro país, pueda trabajar acá en la corporación. ¿Qué pasa, estimados? Así como nosotros hacemos esos contratos, miles de empresarios en el mundo hacen lo mismo. ¿Listo? Estas formaciones también van muy bien para aquellas personas que den clases en línea, que tengan sus, digamos, su consultorio en línea también, su consultorio en físico también o presencial o sus propias empresas. Listo, estimados. Entonces, recuerden que el sector privado es el sector que más aporta al desarrollo económico de cualquier país en el mundo, ¿sí? Directamente afecta al Producto Interno Bruto. Listo. Estamos hablando de todas las empresas privadas del mundo, ¿va? Estimados, yo espero que con ese ejemplo ya, digamos, estén más claros en esa parte. ¿Listo? Por último, ¿sí? Aquí les presento los WhatsApps que maneja la coordinadora Paula Contreras. ¿Listo? En el siguiente mensaje, déjenme, yo les copio acá. Sí, yo les copio acá esto y con eso ya terminamos la presentación. ¿Listo? Entonces, vean. Aquí en el chat de Zoom les voy a compartir este mensaje y ahorita que yo lo cierre de nuevo, se los dejo allí para que lo puedan revisar también, ¿va? La idea, estimados, es que ustedes guarden a la coordinadora Paula Contreras y la identifiquen a ella en sus celulares. De todas maneras, ella también aparece de administradora en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, ¿sí? No atiendan llamadas de personas diferentes, estimados. Nosotros no llamamos, nosotros toda la atención la prestamos a través de WhatsApp de forma escrita, ¿sí? Mucha gente que no son de Colombia, porque todos los administradores que trabajamos en la corporación somos de Colombia. Muchas personas se quieren hacer pasar por trabajadores de nosotros y siempre hacemos, digamos, como ese aviso para que no le presten atención a cualquier persona que les hable o los llame que no sean los administradores de los grupos de WhatsApp. Listo, estimados. Eso es todo. Yo espero que les haya quedado clara toda la información. Voy a abrir el chat por acá para hacerles la siguiente consulta. Estimados, ¿comprendieron toda la información que les acabo de dar? ¿Sí? El chat ya se encuentra habilitado. Entonces, respóndanme por favor si sí les quedó clara la información, ¿sí? Venga, el chat ya está habilitado, ¿cierto? Bueno, estimados, vean, cualquier duda que tengan, ahorita yo cierro el chat y dejo el contacto, los dos contactos de la coordinadora Paula, ¿sí? Por métodos de pago no se me preocupen, estimados, que para eso está la coordinadora Paula. Ustedes le preguntan al interno, en un chat interno, hola Paula, yo soy Luisa de Panamá, ¿cómo hago para pagar? O por ejemplo, hola Laura, hola Paula, yo soy Fernando de Ecuador, ¿cómo hago para pagar? Entonces ella les ayuda. ¿Listo? ¿Va? Todo está muy claro, ¿cierto? Bueno, listo, estimados, bienvenidos y ojo, recuerden que mañana segunda clase es con el mismo enlace que se conectaron hoy, ¿sí? Listo. Y la idea es que ustedes estén atentos a lo que la coordinadora les escriba en los grupos de WhatsApp. Listo, estimados, ¿va? Eh, Carlos, le preguntas a la coordinadora Paula, listo, no te preocupes por eso, ¿va? Sí, todas las clases quedan guardadas en YouTube y se les comparten todos los días, ¿va? Sí, la pueden obtener después si quieren, pero es más costoso y pueden hablar con Paula para eso, ¿va? Listo, estimados, todo claro, ¿cierto? Bueno, vamos a despedirnos. Bendiciones para todos, bienvenidos. Recuerden, segunda clase mañana. Ahorita cierro el chat y les dejo los contactos de la coordinadora Paula Contreras. Cualquier inquietud que tengan de la parte académica de los temas como tal, recuerden que eso es con la docente Ana, ¿sí? Entonces, preguntas que tengan, digamos, técnicas en sí de lo que es terapia cognitivo-conductual, se lo hacen a ella en clases. Listo, estimados, para que estén atentos con eso, ¿va? Bendiciones para todos, estimados. Nos vemos mañana. Bueno, mañana segunda clase. Bendiciones para todos. Chaito.